Bueno, ya hemos visto las cuatro escalas principales de medida que ordenadas de forma creciente en cuanto a la información que proporcionan con respecto a la variable que se mide, empezamos con la escala nominal, después la escala ordinal, la escala intervalo y la escala de razón. Es muy importante que sepamos en qué escala está recogida los datos o la información que estamos recogiendo sobre una variable estadística, ya que dependiendo de la escala de que se trate, los gráficos y los métodos estadísticos van a ser diferentes, con lo que saber interpretar en qué escala hemos escogido, en qué escala estamos midiendo los datos es sumamente importante en estadística. En esta tabla se muestra si el tipo de relación entre dos observaciones tiene sentido según el tipo de escala de que se trate. Por ejemplo, si nos hacemos la pregunta ¿es x sub y diferente de x sub j? Pues esta pregunta tiene sentido tanto en la escala nominal como en la ordinal, en la de intervalo y en la de razón. Si nos preguntamos ¿es x sub y mayor que x sub j? Esto no tiene sentido en la escala nominal. Recordad que la escala nominal solamente son etiquetas, sin ninguna relación más que la igualdad o la desigualdad entre ellas, con lo cual esta pregunta solamente tiene sentido en la escala ordinal, de intervalo y de razón. A la pregunta ¿en cuántas unidades excede x sub y a x sub j? Esta pregunta solamente va a tener sentido si la escala es de intervalo o de razón. No va a tener sentido en la escala nominal o en la escala ordinal. Porque recordad que aunque la escala ordinal tenga números, ¿vale? Para identificar las intensidades, por ejemplo, del huracán en la escala de Saffir-Simpson, la distancia del 1 al 2 no es la misma que la del 2 al 3, ¿vale? Porque no hay un crecimiento homogéneo en el poder destructivo de un huracán al pasar del 1 al 2 que del 2 al 3. ¿Vale? Luego, esta pregunta de en cuántas unidades excede x sub y x sub j solamente va a tener sentido en las escalas de intervalo y las escalas de razón. Y luego la pregunta en qué porcentaje excede x sub y x sub j, solamente vamos a poder hablar de porcentajes que tengan sentido en la escala de razón. Aquí tenemos el cuadro de lo que nosotros vamos a hacer en los ejercicios. Es importante que conozcáis que existen cuatro escalas distintas, pero lo que nosotros vamos a terminar haciendo en los ejercicios es clasificar las variables o las características atendiendo al cuadro que tenéis aquí. Vamos a clasificarla en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas van a ser nominales u ordinales. Nominales, por ejemplo, la ciudad de nacimiento, ordinales, por ejemplo, en las medallas que han conseguido un país en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, número de medallas de oro, de plata y de bronce. Y en cuantitativas, pudiéndose estas clasificar en discretas o continuas. Discretas, el número de alumnos en una clase, ¿vale? Entre el 30 alumnos y 31 alumnos no puede haber 30,5 alumnos, luego es discreta, y en continuas, por ejemplo, el tiempo de estudio. Entonces, en los ejercicios no vamos a especificar la escala en la que se han medido, aunque evidentemente una variable nominal se mide en una escala nominal, una variable cualitativa ordinal se mide en una escala ordinal. Sin embargo, las cuantitativas discretas y continuas pueden ser medidas en una escala de intervalo de razón. Aunque ya os comenté que las únicas variables por ahora que yo me he encontrado que se midan en una escala de intervalo son la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. En grados Kelvin no. La temperatura en grados Kelvin es una escala absoluta, por lo tanto es una escala de razón. La temperatura sería una escala de intervalo cuando la medimos en grados centígrados o en grados Fahrenheit. El cociente intelectual y los años medidos como los medimos en el mundo occidental, ¿vale? Donde el cero es el nacimiento de Cristo y luego tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Esas serían los tres ejemplos de variables de intervalo con las que yo me he encontrado. El resto de las variables cuantitativas estarían medidas en una escala de razón. ¿Vale? Luego, no vamos a especificar en la escala, en el caso de las variables cuantitativas, simplemente vamos a identificar cuál es la naturaleza de las variables, si es cuantitativa discreta o si es cuantitativa continua. Entonces, atención a este cuadro porque este es el cuadro que os vamos a pedir. Este son la clasificación que os vamos a pedir. Os vamos a dar una serie de variables y os vamos a pedir que identifiquéis si son ordinales, nominales, cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. Luego, para terminar con los ejemplos, vamos a ver otro ejemplo más de por qué la temperatura se mide en grados centígrados en una escala de intervalo y no de razón, y es lo que tenéis aquí. Dice, si la receta os dice que tenéis que hornear 2 horas un plato a 130 grados centígrados, ¿estáis de acuerdo conmigo? Que no es lo mismo que hornear una sola hora al doble de temperatura.
¿vale? Porque el doble de temperatura no se traduce en que el plato se cocina más rápidamente, sino se traduce en que se quema por fuera y se queda crudo por dentro. Con lo cual, evidentemente, esto no es equivalente, luego de ahí que la escala en la que se mide la temperatura en grados centígrados sea una escala de intervalo. Y luego, tener en cuenta que hay muchas variables que son de naturaleza continua, pero que nosotros las discretizamos para poder trabajar con ellas. Pero la naturaleza de la variable en sí es continua, con lo cual cuando se os pregunte tenéis que decir que son variables cuantitativas continuas. Un ejemplo es el dinero. ¿Vale? No solamente hay algunos bancos en los que la cuenta bancaria te aparecen el dinero que te queda con muchos decimales, cuando luego en la realidad para pagarte tienen que reducirlo a 2 decimales, ¿vale? Para poder tú cobrar ese dinero, pero sin embargo en el extracto de la cuenta bancaria te aparece con más de 2 decimales. Luego, el dinero es una variable que es de naturaleza cuantitativa continua, aunque luego nosotros para trabajar con ella la discreticemos. Y este es un ejemplo del precio del parking en el aeropuerto de Barajas, cuando se llamaba solo Madrid-Barajas, y cuando en el año 2011, fijaos, el precio por minuto del minuto 0 al minuto 30, fijaos, 0,023375 euros. Esto claramente es indicativo de una variable continua. Lo que pasa que la discretizamos para poder trabajar con ella y para poder cobrar, si estamos hablando de pagar dinero. ¿Vale? Entonces, es una variable de naturaleza continua, pero es continua, aunque luego nosotros la discreticemos para trabajar con ella. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una variable de naturaleza continua, porque si tenéis ¿cómo se llama esto? Un cronómetro lo suficientemente preciso, vosotros podríais tardar en hacer un ejercicio o en hacer una pirueta en gimnasia o lo que sea. Podríais, por ejemplo, tardar 3 minutos, 7, 2, 5, 4 y todos los decimales que me dé la gana, siempre que tengáis un instrumento de medición lo suficientemente preciso. Luego otra cosa es que nosotros para trabajar, ¿vale? Para trabajar, discreticemos y redondeemos estas cantidades porque no podemos trabajar con infinitos decimales o con muchos decimales. Pero la naturaleza de la variable tiempo es continua, igual que la mayor parte de las magnitudes físicas, longitud, eh, tiempo, no sé, magnitudes físicas, su naturaleza es continua, ¿de acuerdo? Son variables cuantitativas continuas, lo que luego nosotros los discretizamos para poder tratar la información que contienen esos números. ¿De acuerdo? Luego, cuidado aquí. Y luego, ya esto es ya lo último que falta del apartado, perdón, de tipos de variables o de datos estadísticos. Ahora lo único que nos quedaría sería hacer algunos ejercicios para practicar todos estos conceptos.